Hola a todos, amigos y amigas. Bienvenidos a este espacio de reflexión. En esta oportunidad, nosotros, el Grupo 4, los invitamos a analizar lo que no solamente es un cuento tradicional escolar o un cuento infantil. Vamos a analizar a profundidad uno de los cuentos más relevantes de el gran César Vallejo. Queremos iniciar de esta manera con una frase del gran escritor Paulo Freire, que dice así: sería en verdad una actitud ingenua esperar que las clases dominantes desarrollasen una forma de educación que permitiese a las clases dominadas percibir las injusticias sociales de forma crítica. De igual manera, en inglés se traduciría de la siguiente forma: It would indeed be a naive attitude to expect the dominant classes to develop a form of education that would allow the dominated classes to perceive social injustice critically. Hoy analizaremos el cuento Paco Yunque de César Vallejo, pero no crean que nos quedaremos solamente en la superficie. Vamos a desmenuzar cómo esta obra desnuda el abuso de poder y la desigualdad de clases en cada una de las escuelas en este país. Y la gran pregunta que nos convoca hoy ¿es este cuento una simple moraleja infantil o representa una radiografía real de cómo las instituciones perpetúan la opresión? Acompáñenos a descubrir. Para entender la verdad de por qué esta obra nos llega tanto al corazón, debemos conocer más sobre la historia de su autor, César Vallejo. César Vallejo nació y creció en la Sierra Liberteña, en un pueblito llamado Santiago de Chuco, un pueblo humilde que le permitió a él ver la realidad de un Perú profundo. Asimismo, en el año 1920, él fue encarcelado injustamente por un aproximado de 100 días, una experiencia dolorosa que marcó mucho su sensibilidad hacia el dolor de los demás. En los viajes que tuvo a Europa y a la Unión Soviética, terminaron de reafirmar su compromiso social y político que lo caracterizaba. En el año 1931, en su viaje a Madrid, decidió escribir la obra Paco Yunque. Un dato curioso y triste de esta obra es que los editores de esa época indicaban que la obra era muy triste para los niños. Finalmente falleció en el año 1938 en París. Vallejo nos deja esta obra no para llorar, sino como una voz de protesta y también de compromiso para buscar lo que es la equidad y ponernos en el lugar de... Para entender lo que pasa en esa aula, debemos de viajar al Perú de inicios del siglo XX. Económicamente vivíamos en un sistema oligárquico y semifeudal, donde unos pocos terratenientes eran dueños de la tierra y de la vida de los campesinos. Social y políticamente, las leyes y instituciones se inclinaban siempre hacia el lado del dinero. Culturalmente, el racismo y el clasismo estaban tan normalizados que entraban a las escuelas sin filtro. Como bien señala la crítica literaria, Milagros Caraza, el salón de las clases de Paco Yunque no es un espacio neutral. Funciona como un espejo que reproduce la asimetría del poder económicamente dominante. Es decir, la escuela, en lugar de igualar la cancha, terminaba legitimando las diferencias sociales y protegiendo el hijo del hombre poderoso. En la trama de Vallejo vemos tres momentos claves importantes como para evidenciar todo el tema de la injusticia implantada en toda la obra. En primera tenemos el maltrato físico y psicológico por parte del chico Humberto Grieve hacia Paco Yunque, que se evidencia en toda la obra. En dados momentos incluso se le arrastra, se humilla o se maltrata psicológicamente a Paco Yunque, y que aparte recibe injusticia porque ninguno de los docentes hace algo como para poder parar muchas cosas. Todo esto sucede... En primera tenemos la agresión física y psicológica por parte del chico Humberto Grieve hacia Paco Yunque, en donde vemos que la agresión va mucho más allá de eso, pues hay moretones, golpes que suceden a través de la obra. Todo esto a raíz de que la mamá de Paco Yunque trabaja con la familia de Humberto Grieve. Segundo, tenemos la alarmante complicidad por parte de la autoridad. ¿Qué es lo que sucede? El docente, en este caso del salón de Paco Yunque, por temas de dinero y por temas también de miedo hacia la familia de Humberto Grieve, deciden hoy tomarlo en caso todas las agresiones que recibe Paco Yunque
y pasando por alto la tolerancia hacia las fallas y agresiones de Humberto Grieve. Tercero, la mentira institucionalizada. ¿Qué es lo que se refiere a esto en la obra? Que al final de la obra Paco Yunque había hecho un trabajo, un proyecto, y Humberto Grieve le roba dicho mérito al entregarlo él primero, y mientras que Paco Yunque al final de la obra se encuentra llorando debido a que le robaron todo lo que es su mérito. Estas tres situaciones problemáticas no son cuentos del pasado, chocan de frente con las metas globales de las Naciones Unidas, específicamente con el ODS 10, reducción de las desigualdades, y el ODS 16, paz, justicia e instituciones sólidas. Lo que le pasa a Paco es el ejemplo vivo del fracaso del ODS 10, donde el origen socioeconómico condena a un niño a la exclusión y destruye el ODS 16, porque la escuela, que debería ser una institución transparente, justa y protectora, se corrompe para favorecer a las élites, como afirma el investigador Christopher Wolfberg en su estudio The Short Story Paco Yunque within by César Vallejo demonstrates how a focus and money creates dominators and dominates, even in children at school. Esto significa que el enfoque en el dinero genera inevitablemente dominadores y dominados, y es tan fuerte que impacta desde la infancia, cuando el dinero pesa más que la justicia. Las instituciones se quiebran. Al ver esta realidad, como universitarios no podemos ser indiferentes ante el abuso. Lamentablemente, nuestra sociedad sigue mostrando sombras de la escuela de Paco Yunque. Por ejemplo, en el Agustino, en el año 2024, no le permitieron el ingreso a un alumno exigiendo a su familia comprar una carpeta. Nosotros como universitarios, nuestro deber es desarrollar un pensamiento crítico y exigir que los derechos humanos y la inclusión estén por encima de cualquier conveniencia económica o institucional. Debemos ser líderes éticos que promuevan la empatía y la equidad social. Para que la justicia no se quede solo en el papel de las ODS, nosotros como equipo hemos planeado acciones de solución directas y urgentes. Primero, una fiscalización severa por parte del Ministerio de Educación en los colegios, y esto para que se cumplan los protocolos de inclusión. Segundo, implementar de forma obligatoria talleres de crianza positiva y empáticas para los padres de familia, y así poder destruir la violencia desde el hogar. Y tercero, recordar que otro caso impactante ocurrió en 2022 en el Colegio Saco Oliveros, donde una niña cayó de la azotea debido a burlas sistemáticas ante autoridades pacientes. A diferencia del cuento Paco Yunque, hoy contamos con organismos como Indecopi que sancionan severamente estos atropellos. Pero la verdadera solución es preventiva y cultural. Construyamos escuelas seguras y libres de discriminación. Para cerrar esta participación, queremos dejarles un mensaje en el corazón. Paco Yunque no es solamente un cuento viejito que leemos por obligación escolar. Las lágrimas de Paco y la soberbia de Humberto Grieve se repiten en cada esquina donde un sistema tolera que el dinero valga más que un ser humano. La verdadera reducción de las desigualdades y la solidez de la justicia comenzarán cuando entendamos que la dignidad de una persona no tiene precio ni clase social. Dejemos de ser el maestro pasivo que mira hacia otro lado y convirtámonos en los defensores de un entorno donde el respeto y la equidad social sea la única regla. Es hora de reescribir la historia y romper el silencio. Muchas gracias.